Bien amigos, hoy es 7 de septiembre de 2017. Ayer fue el día que se inició, ayer 6 de septiembre se inició el juicio oral por el caso, un presunto coautoría que indilga la Fiscalía en contra del señor Eduardo Córdoba por los presuntos delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El caso pues, del señor, el prestamista, el gota a gota, que fue la víctima. Pues muy bien, entonces di unos ítems acerca del juicio oral, pero voy a complementar más y voy a adicionar algunos aspectos que considero que son relevantes y que pasó durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral. Para empezar con el tema de la teoría del caso, pues miren ustedes allí que el juez lo primero que nos hizo la advertencia es que fuéramos concretos y precisos, que no había necesidad de empezar a referenciar un poco de testigos y que todavía no han entrado siquiera al juicio oral. Pues muy bien, eso fue lo que se hizo. Si bien es cierto, el imperativo lo tiene la Fiscalía, yo me puedo abstener, pero lo hago porque pues entonces de entrada lo que dije fue pues exactamente que a grosso modo era lo contrario que pretendía la Fiscalía. Sencillamente se iba a desdibujar, según los términos más o menos que indiqué, o resquebrajar todo lo que fue materia de acusación una vez del debate probatorio, tanto lo que le entre a la Fiscalía como le entre a la defensa. Pues eso así me parece que es puntual. Bueno, después de eso entonces se abordó el asunto de las estipulaciones. Aquí quería detenerme un poco. Mire que la orientación que tiene el juzgado a cargo del doctor juez 21, pues es el de que esas estipulaciones probatorias no necesitan respaldo. Simplemente no hay necesidad de adicionar informes, como en el caso, por ejemplo, a las consecuencias, a consecuencia de que fueron la muerte, cómo se causó la muerte del señor, en este caso pues el de la víctima, y dice claramente el juez que lo único, miren ustedes, importante es que el fiscal pues plantee aspectos relevantes en torno, por ejemplo, en este caso de los disparos, de la trayectoria y algunas consecuencias que se originan de ello. Aunque la fiscal advierte que eso no pues es decir, solamente atina a aclarar que solamente fue pues a consecuencia de unos disparos de arma de fuego. Pero el juez sí dijo, y lo escuché muy claramente cuando le advierte, que eso puede tener incidencia en relación con los testigos. Claro, es decir, el informe de necropsia o el informe que rinde el Instituto de Medicina Legal sobre trayectoria de disparo de arma de fuego, al igual que lo que queda alrededor de los disparos de arma de fuego como tatuaje o ahumamiento, pues puede permitir entonces algunos aspectos interesantes en relación con los testigos. Sin embargo, la fiscal pues simplemente dijo que no, que había sido solamente consecuencia de unos muertes por disparos de arma de fuego. Pues muy bien, hay que tener cuidado con eso de todas maneras, porque esa observación que hizo el juez es importantísimo. Aspectos que son relevantes cuando ya se haga el debate probatorio. Entonces, para resumir, entonces no hay necesidad de que se anexe pues a esas estipulaciones para que respalde pues en el caso, por ejemplo, ya concreto de la necropsia, el informe pericial como tal. Simplemente que se diga claramente aspectos pues que se dan a entender ahí en el informe y que pues eso tiene cierta consecuencia después de que se finaliza el debate probatorio. No está en discusión, simplemente entran al juicio y a pesar de que hay una línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, sí recuerdo muy bien que se ha venido indicando de que no es necesario entonces que se acompañe de documentación, simplemente que se haga una relación de hechos claros de lo que se estipula. Bueno, en el desarrollo ya del juicio oral, pues miren ustedes la dinámica que se presentó. Yo les dije a ustedes pues que como se estudiaron o estudié el tema de las declaraciones que se rindieron antes del juicio oral, o sea, las entrevistas, para mí es importante analizar cada una de ellas porque a medida que van entrando los testigos al juicio oral,
es importante entonces que uno ya haya hecho un estudio de lo que ese testigo hizo en esa entrevista o en esa declaración anterior. Allí entonces recordemos que se ha dicho que esas entrevistas o las declaraciones anteriores del juicio oral, recordando pues a la línea jurisprudencial de la doctora Patricia Salazar Cuellar, 46153 del 2015, ese radicado, y hay muchos otros más, en torno pues de que, cómo es que y para qué es que sirven esas entrevistas, refrescar memoria o imponer credibilidad. Es un dato muy interesante a tener en cuenta allí. Miren, yo pienso que la Fiscalía, a quien debió sentar en el estrado judicial de primero, pudo haber sido, o bien sea el policía captor, está bien, pero seguidamente debió haber entrado era la testigo principal, la esposa de los hizo, porque ese es el meollo del asunto. Ese testigo es la columna vertebral de lo que ella, o sea la fiscal, ha presentado en el escrito de acusación. Los hechos fácticos que allí redactó, que dije yo, que entre otras cosas mal redactado, porque ustedes ya se han dado cuenta allí, el temita de si fue que en este caso el sindicado o el acusado tocó o no tocó la puerta. Y ya de eso es que yo estoy haciendo énfasis de que eso nunca sucedió así, de que efectivamente el Hoyos hizo abrió la puerta fue porque escuchó el ruido de la moto del trabajador que llegó y se asomó por la ventana y vio que era él, y por eso abrió la puerta. Ahí hay una cuestión que entonces es puntual, por eso estaba atento yo en el interrogatorio. Si ustedes analizaron el tema sobre el primer policial, el agente captor que entró, mi pregunta era en ese aspecto. Como ya le había puesto el informe para que refrescara memoria a la Fiscalía, pues yo entonces lo capitalicé, porque ya antes había dicho que le había dado puerta, y eso no fue como muy claro. Puerta, pues en este caso era que había hecho abrir la puerta para que entonces entrara el sicario. Mire la cuestión tan interesante allí. Entonces, por eso es que fui muy concreto en ese tipo de preguntas. Ahora, lo que sí queda claro con ese testigo, el testimonio del policial, es que esa captura fue irregular desde todo punto de vista. Que porque la señora le da unos datos y entonces lo ponen a disposición de la autoridad judicial competente para que resuelva, pero sí es que el agente captor tenía que mirar ese aspecto fundamental. Por eso es que cuando entró el testigo John, que es el otro trabajador, él sí, cuando le hizo todo ese tipo de preguntas a la Fiscalía, y yo estaba callado, atento, escuchando, él sí hizo toda la trayectoria de que cuando llegó al sitio, cuando se encontró al señor Eduardo. Imagínense, si es coautor de un delito para empezar, ¿por qué razón estaba ahí parado, esperando que vinieran por él? Bueno, punto para empezar a considerar. Entonces el John dice eso, el testigo, efectivamente, que los habían paseado por todos lados. Eso fue concretamente lo que sucedió. Lo llevaron a la estación de la policía, después lo regresaron al sitio. Mire que la presunta sonada de que estaba hablando el policial no sucede instantáneamente, eso sucede después, cuando según John dice que lo regresan otra vez allá a la casa de donde estaba el finado, y claro, la gente entonces allá empezaron a tomarle fotos y a amenazarlos y a decirle un poco, la policía tiene que sacarlos. Pero el policial que entró está faltando a la verdad, diciendo cosas de antemano que no habían no fue preciso en ese aspecto, aunque yo cuando rinde el testigo John, pues me freno ante eso, porque él dio la explicación que yo ya necesitaba saber. Debía habérselo preguntado al policía captor, pero bueno, eso no lo tenía, porque él solamente se limitó a decir que le leyeron los derechos allí, pero que no se los materializaron, y eso es lo que pasó. Efectivamente, después de que lo pasearon por todo lado, después es que ya le dicen al señor, usted está capturado, pero 1, 2, 3 horas después, y le hacen firmar ese papel del informe de derechos del capturado. Ni siquiera tenían claridad los policiales captores sobre las causas por las cuales si tenían una situación de flagrancia de delito. Pero como yo no estuve en esa audiencia, esa fue realizada el mismo día que la capturaron, 21-22 de diciembre, yo estaba fuera del país, acuérdense, estaba por fuera, y entonces ahí entraron otro abogado, y
se dio pues la situación de las audiencias concentradas y terminó el detenido, que viene a recuperar fue la libertad hace poco menos de un mes, por aquello de los vencimientos de los 120 días desde el presentado el escrito de acusación sin que se hubiera iniciado el juicio oral. Y bueno, y el señor se presentó el día de ayer. Para mí importante es, presentes, hermanos, si usted es inocente, ya ustedes empiezan a evaluar a través de lo que con los 4 testigos cómo están las cosas. Entonces, uno va sacando conclusiones. Yo estoy tranquilo, porque sé que la cosa hacia dónde va, hacia la desvirtuada completamente, la presunción de inocencia está allí evidente. El tema es que miren ustedes que la fiscal comete un error cuando habla en su teoría del caso. Dice coautoría y después dice que le prestó una colaboración importante. Entonces, ¿qué es? ¿Coautoría o es complicidad? Porque una cosa es que haya división de trabajo, importante aporte de esa división de trabajo, y otra cosa muy diferente al hablar de colaboración, que se da a entender es una complicidad. No la tenía muy clara la fiscal, no la tiene clara. Eso para mí es vital entonces tenerlo en cuenta, porque al final del debate probatorio tendré que decirle al juez, allá al inicio la fiscal prometió tal cosa y yo también, ¿qué fue lo que prometí? Entonces él va a decir, sí señor, pasó eso y eso. Entonces miren cómo se dan entonces el tema de los contrainterrogatorios, también tan importantes, y objeciones que hice yo muy puntuales por el temita por ejemplo, el del policial captor. ¿Cómo rayos va a dejar uno permitir que él empiece a contar todo lo que la testigo clave presencial de los hechos, porque sería entonces introducir a través de ese testigo un testimonio de referencia, y esa no fue decretado en la audiencia preparatoria como tal? El policial tiene que referirse esto al tema de flagrancia de delito, y el juez para mí fue equilibrado y muy puntual a las dos partes, nos hizo las precisiones que era un funcionario muy bien centrado en su papel. A fin de cuentas yo sé que el doctor, en este caso el juez 21, lleva mucho tiempo desde que se inició el sistema en el 2006, y ya antes pues obviamente en la judicatura. Pues muy bien, entonces eso es interesante, porque cuando el juez es garantista le hace ver las cosas con claridad, y este señor la tiene clara. El juez es un señor centrado. Miren ustedes el tema, cuando entonces me dice si efectivamente así es, en relación con el agente captor, por ahí no es la cosa. Pues no dejen entrar como prueba de referencia con voces de terceros o del testigo directo a través de otro, que no es un testigo directo. Él es un testigo solamente para la parte de la captura en flagrancia. Pues bueno, ahí entonces está puntual ese de que la flagrancia, y la Corte lo ha dicho exactamente, eso tiene que probarse en el juicio. Y aquí también entonces yo después capitalizo. Ese procedimiento fue completamente irregular. Pero bueno, después entonces vino el testigo, el señor John, y después viene la hija del señor. La hija del señor no, pero que ella no fue testigo directo, no dijo nada absolutamente, el testigo ni me afecta en mi teoría del caso. Lo mismo cuando entró el último testigo, que es el perito que lleva la fiscal, que para que indique la ubicación posible del testigo, si podía ver o no ver. Miren ustedes cómo va a permitir yo que ese testigo le diga, sí, es que la testigo tenía completamente visibilidad. No. El que debe declarar eso es el testigo directo, porque de acuerdo con el 402 de la norma adjetiva, el testigo que ha tenido conocimiento directo es el que tiene que ir al juicio, y el juez tiene que evaluar ese testimonio a través del artículo 404. Por eso es que en este sistema de tendencia acusatoria la pieza clave la constituye el testimonio. Y mire, cuando trata de introducir a la fiscal el documento que no tenía porte de armas, permiso de porte de armas, que yo pues dije, bueno, eso ni le quita ni le pone. El hecho es que el juez sí le dice, y tenía toda la razón, pudo haber objetado y decirle, no, ¿para qué dejar entrar eso? Si el testigo, lo que está diciendo el testigo esa es la garantía de autenticidad del contenido de ese oficio, punto, no más. Así debe ser. Entonces, finalmente, en el último testigo, me objeto, no señor, pero es que
hago claridad, la que tiene que venir a decir aquí todo en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de qué pudo observar ella, esa testigo, la esposa de los hizo, es lo principal. Pero entonces, como las cosas empezó por el revés de la fiscal, pienso yo, debió haber con el agente captor, y en vez de el segundo testigo debió haber sido la señora esposa de los hizo. ¿Por qué? Porque con ella es que empieza a construir en los cargos básicamente, y ella es la pieza clave y esencial cuando hace su escrito de acusación, que vuelvo y digo, mal redactado, porque realmente la señora esposa de los hizo nunca dijo que tocaron la puerta. Eso lo inventaron los policías. El policía en ese informe quedó eso, pero cuando yo reviso las entrevistas de las dos que hizo la señora, dices una cosa muy completamente diferente. Y miren esto, se ratifica con la declaración del señor John, el trabajador. ¿Por qué razón? Porque en la entrevista la esposa de los hizo dice que abrió la puerta una vez que miró a través de la ventana que da a la calle, desde su alcoba a la habitación, y ve que el de la moto es el señor Eduardo. Y entonces el señor va y abre la puerta, entra al baño, se da una ducha y espera pues que entre él. Ahí es donde está el meollo del asunto, porque eso lo que va a desquebrajar el tema de la coautoría, porque si el tema de la coautoría es la división de trabajo, la importancia de ese aporte, hasta dónde entonces la fiscal tiene que demostrar ese dolo con conocimiento y voluntad dirigida a ese resultado. Ahí es donde se le puede quebrar el asunto, y el juez lo sabe muy bien, y lo dijo en el decreto de pruebas en la preparatoria. Usted, señora fiscal, tendrá que hacer su mayor esfuerzo, porque el señor no es el autor material de los disparos, no fue el sicario. Entonces, ojo con eso, tener mucho cuidado con ese aspecto. Entonces, lo que les iba a decir entonces, el señor, el testigo, el empleado del señor también dijo que el obvioso, el obitado, él abría la puerta y lo dijo por ahí, escuchen el audio. Cuando escuchaba el ruido de la moto, claro, ellos andaban en moto, sabía muy bien a las 7, 8 de la mañana que llegaban, fue que llegó fulano y tal, miraba por la ventana, efectivamente, en este caso, en las dos entrevistas que rinde la esposa de los hizo, sí lo dijo, eso exactamente dijo, que abrió la puerta. Entonces, pienso yo que el sicario aprovechó ese espacio para entrarse al inmueble y hacer el daño, y salir después raudamente abordando una moto que lo estaba esperando, y es que, según lo dice pues el mismo hijo del obvio. Un caso pues importantísimo allí, aspectos trascendentales entonces. Y mire la dinámica entonces del interrogatorio. Pues si ustedes escuchan el testigo John, ese es un testigo que a mí me favorecía, yo lo había pedido para como testigo común, pero como lo llevó a la fiscal, pues dejé que la fiscal empezara a hurgar, a sacar, no me estaba haciendo daño, habló de las amenazas, habló del tema que yo necesito, el tema del sobrino, la deuda que tenía con él, las peleas que tenía con él. No estamos diciendo que sea el autor intelectual del asunto, ¿no? O el determinador de este delito, jamás, no puedo decir eso porque de eso no tengo evidencia, pero sí lo hace un posible sospechoso, un potencial. Entonces, mis queridos amigos, pues fíjense ustedes que el caso es muy simpáticamente interesante, porque nos lleva a reformularnos entonces qué está pasando con este ejercicio profesional como abogado litigante o como abogado defensor, sea de confianza o público, realmente en los juicios orales. Si estamos haciendo pues todo este trabajo, mis queridos amigos, ahí les dejo. Este fue lo de la exposición del día de ayer, pero entonces ténganlo en cuenta y son ítems que les doy de recomendación. Muchas gracias, los dejo hasta aquí, creo que ya me terminaron los 20 minuticos. Ahí seguimos, entonces para el 9 de noviembre continúo el juicio oral y esperen a ver entonces los resultados, que pienso yo que vamos por buen camino en esta defensa, pienso yo. Esperemos a ver, no nos adelantemos. Muchas gracias, buen fin de semana.